¿Te has preguntado por qué los verdaderos elegidos de Dios a menudo caminan en soledad? ¿Por qué el mundo los rechaza mientras ellos buscan la santidad? Spurgeon advirtió sobre esta realidad espiritual que pocos comprenden. Amados hermanos, mi corazón se conmueve al dirigirme a ustedes en este día, porque sé que muchos de los que me escuchan conocen el peso de caminar por senderos solitarios. Hay una verdad profunda que el gran Charles Spurgeon proclamó con valentía. Los elegidos de Dios experimentan una santa soledad que el mundo no puede comprender. Esta no es una soledad de abandono, sino de separación divina. Cuando Dios llama a un alma para ser suya, comienza un proceso de santificación que inevitablemente la distingue del mundo. Como dice la Escritura en Juan 15:19, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Spurgeon observó que aquellos que verdaderamente pertenecen a Cristo experimentan una transformación que los separa naturalmente de las multitudes. No es que busquen el aislamiento, sino que su nueva naturaleza los hace diferentes. Sus conversaciones cambian, sus prioridades se transforman, sus placeres se purifican. Esta soledad no es castigo, hermanos míos, sino señal de elección divina. Cuando comenzamos a valorar la oración más que el entretenimiento mundano, cuando preferimos la meditación en la palabra antes que las conversaciones vanas, cuando nuestro corazón anhela la presencia de Dios por encima de la aprobación humana, experimentamos esa santa separación. Muchos creyentes se alarman cuando sienten que ya no encajan en ciertos círculos sociales. Se preguntan por qué las amistades del pasado se sienten incómodas, por qué las celebraciones mundanas les parecen vacías, por qué prefieren la soledad con Dios antes que la compañía sin propósito. Si este mensaje resuena en tu corazón, si reconoces en estas palabras tu propia experiencia, te invito a suscribirte a este canal, donde continuaremos explorando estas profundas verdades espirituales que Spurgeon nos enseñó. Spurgeon entendía que esta soledad del elegido no es accidental, sino providencial. Dios permite que sus hijos caminen por valles solitarios para moldear su carácter y profundizar su dependencia en Él. Es en estos momentos de aparente aislamiento donde el alma encuentra su verdadera fortaleza espiritual. Observen cómo los grandes siervos de Dios experimentaron esta misma realidad. Moisés pasó 40 años en el desierto antes de ser usado poderosamente. Elías se refugió en la cueva después de su gran victoria en el Monte Carmelo. David escribió sus salmos más profundos mientras huía en la soledad de las cavernas. El apóstol Pablo declaró en 2 Corintios 6:17, «Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré». Esta separación no es meramente física, sino espiritual. El elegido de Dios desarrolla discernimiento para distinguir entre lo santo y lo profano. Esta soledad sagrada purifica nuestros afectos. Cuando ya no encontramos satisfacción en las conversaciones superficiales, cuando los chistes mundanos nos resultan ofensivos, cuando las prioridades materiales nos parecen vacías, estamos experimentando la obra santificadora del Espíritu Santo en nuestras vidas. Spurgeon advirtió que muchos creyentes luchan contra esta realidad, tratando desesperadamente de mantener un pie en el mundo y otro en el reino de Dios. Pero la Escritura es clara. Ninguno puede servir a dos señores. Mateo 6:24. El elegido genuino eventualmente debe elegir, y esa elección a menudo resulta en soledad temporal. ¿Has notado cómo tus gustos y preferencias han cambiado desde que conociste verdaderamente a Cristo? Comparte en los comentarios qué área de tu vida experimentó el mayor cambio después de tu encuentro genuino con el Señor. Sin embargo, esta soledad no debe desanimarnos. Spurgeon enseñaba que es precisamente en estos momentos cuando experimentamos la compañía más dulce de Cristo. Cuando el mundo nos da la espalda, Jesús se acerca. Cuando las voces humanas se silencian, escuchamos más claramente la voz divina. La soledad del elegido es temporal,
pero su propósito es eterno. Dios usa estos períodos para enseñarnos a depender completamente de Él, para purificar nuestros motivos, para profundizar nuestra fe. Como refina el oro en el fuego, así refina Dios a sus elegidos en la soledad. Si sientes que este mensaje está hablando directamente a tu corazón, no olvides suscribirte para continuar recibiendo estas enseñanzas que transformarán tu entendimiento espiritual. Esta soledad sagrada también revela la autenticidad de nuestra fe. Spurgeon observaba que muchos profesan seguir a Cristo cuando es popular hacerlo, cuando trae beneficios sociales o cuando no requiere sacrificio alguno. Pero el verdadero elegido permanece fiel incluso cuando debe caminar solo. La prueba del fuego llega cuando debemos elegir entre la aprobación humana y la obediencia divina. Cuando nuestros familiares nos critican por nuestra dedicación espiritual, cuando nuestros compañeros de trabajo se burlan de nuestros principios cristianos, cuando antiguos amigos nos llaman fanáticos por nuestra nueva vida en Cristo, es precisamente en estos momentos de presión social donde se manifiesta la verdadera naturaleza del elegido. Como Daniel, quien prefirió el foso de los leones antes que comprometer su vida de oración. Como los 3 jóvenes hebreos que eligieron el horno de fuego antes que adorar ídolos. Jesús mismo nos advirtió en Lucas 14:26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, y madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Estas palabras no promueven el odio familiar, sino que establecen la supremacía del amor a Cristo sobre todos los demás afectos. Spurgeon enseñaba que esta soledad a menudo intensifica nuestra comunión con Dios. Cuando las distracciones humanas disminuyen, cuando el ruido del mundo se silencia, cuando quedamos solos con nuestro Creador, experimentamos una intimidad espiritual que es imposible en medio de las multitudes. ¿Has experimentado esa dulce soledad donde sientes la presencia de Dios de manera más intensa que nunca? Cuéntanos en los comentarios cuál fue tu experiencia más profunda de comunión con Él en momentos de soledad. Muchos temen esta separación porque la interpretan como abandono. Pero Spurgeon nos recuerda que Dios nunca abandona a sus elegidos. Su promesa en Hebreos 13:5 es inquebrantable. No te desampararé ni te dejaré. La soledad que experimentamos es del mundo, no de Dios. Esta soledad también nos prepara para un ministerio más efectivo. Los siervos de Dios más poderosos son aquellos que han aprendido a caminar solos con Él. Su mensaje lleva la autoridad de quien ha estado en la presencia divina, de quien ha sido moldeado en el silencio del encuentro personal con el Altísimo. La historia está llena de ejemplos de elegidos que encontraron su propósito en la soledad. Juan el Bautista en el desierto, Jesús en sus 40 días de ayuno, Pablo en Arabia después de su conversión. Todos necesitaron tiempo a solas con Dios antes de impactar al mundo. No temamos esta santa separación, hermanos. Es señal de que Dios nos está preparando para algo mayor. Cuando el mundo nos rechaza por nuestra fidelidad a Cristo, el cielo nos aplaude. Cuando los hombres nos abandonen, los ángeles nos acompañan. Spurgeon también advirtió sobre los peligros de resistir esta soledad divina. Muchos creyentes, temerosos del rechazo social, intentan diluir su fe para mantener la aceptación mundana. Comprometen sus convicciones, silencian su testimonio y gradualmente se alejan del camino estrecho que lleva a la vida. Este compromiso es más peligroso que la persecución abierta. Un enemigo declarado es fácil de identificar, pero el engaño sutil de querer agradar tanto a Dios como al mundo ha destruido más vidas espirituales que todas las persecuciones juntas. La presión social puede ser abrumadora. Escuchamos voces que nos susurran: no seas tan radical. Dios no espera que seas tan estricto. Puedes ser cristiano sin ser tan diferente. Estas voces vienen tanto de creyentes tibios como de incrédulos bien intencionados. Pero el apóstol Juan nos advierte en 1 Juan 2:15: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él,
El elegido genuino encuentra su identidad en Cristo, no en la aprobación humana. Spurgeon observaba que esta tensión es especialmente intensa en el ambiente familiar. Cuando Dios llama a uno de los miembros de una familia, esa persona puede experimentar la oposición más dolorosa, precisamente de aquellos que más ama. Jesús experimentó esto cuando su propia familia pensó que había perdido la razón. ¿Has enfrentado oposición familiar por tu fe? ¿Cómo has manejado la tensión entre honrar a tus padres y obedecer a Dios? Comparte tu experiencia en los comentarios para edificar a otros que pasan por lo mismo. Sin embargo, esta soledad temporal a menudo produce reconciliaciones eternas. Muchos familiares que inicialmente se oponen al cambio espiritual de un ser querido, eventualmente son conquistados por la consistencia y el amor cristiano que observan. La luz no puede permanecer oculta para siempre. El elegido debe aprender a caminar en equilibrio, amar a su familia sin comprometer su fe, respetar las relaciones humanas sin idolatrarlas, buscar la paz sin sacrificar la verdad. Este equilibrio solo se logra mediante la sabiduría divina que viene de una relación íntima con Cristo. La soledad del elegido también lo protege de influencias corruptas. Dios permite que ciertos círculos sociales se cierren para evitar que sus hijos sean contaminados. Lo que percibimos como rechazo, Él lo usa como escudo protector. Debemos recordar que nuestro hogar verdadero no está en este mundo. Somos peregrinos y extranjeros, como dice 1 Pedro 2:11. La sensación de no encajar completamente en ningún lugar terrenal es normal para el cristiano genuino, porque nuestro corazón está puesto en la patria celestial. Esta perspectiva eterna transforma nuestra experiencia de soledad. Ya no la vemos como pérdida, sino como ganancia, no como castigo, sino como privilegio, no como abandono, sino como elección divina. Spurgeon enseñaba que los momentos más dulces de su ministerio nacieron en las horas más solitarias de su vida. La soledad del elegido también revela el corazón verdadero de quienes nos rodean. Spurgeon observaba que nuestro crecimiento espiritual actúa como un espejo que refleja la condición espiritual de otros. Algunos se sienten convictos y se acercan a Dios, mientras que otros se alejan porque nuestra luz expone su oscuridad. Esta revelación puede ser dolorosa. Descubrimos que algunas amistades estaban basadas únicamente en intereses compartidos superficiales. Cuando esos intereses cambian por pasiones espirituales, las relaciones se desvanecen. No es que hayamos cambiado para mal, sino que hemos crecido hacia lo mejor. Jesús experimentó esto cuando muchos de sus discípulos lo abandonaron después de una enseñanza difícil. En Juan 6:66 leemos: Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. El crecimiento espiritual siempre separa a los comprometidos de los casuales. El elegido debe aprender a no tomar estas separaciones de manera personal. No somos nosotros quienes rechazamos a otros, sino que nuestra nueva naturaleza simplemente revela incompatibilidades que ya existían. Como aceite y agua, algunas mezclas son imposibles sin comprometer la pureza de ambos elementos. Spurgeon enseñaba que esta separación gradual es obra de la providencia divina. Dios remueve de nuestras vidas aquello que podría obstaculizar nuestro crecimiento espiritual. Personas, actividades, entretenimientos, hasta trabajos pueden cambiar cuando Dios está preparando algo nuevo en nosotros. ¿Qué relaciones o actividades has visto cambiar en tu vida desde que comenzaste a tomar en serio tu fe? ¿Has notado cómo Dios ha ido reorganizando tu círculo social? Compártelo en los comentarios. Esta reorganización divina no debe llevarnos al aislamiento total ni a la amargura. El elegido debe mantener un corazón compasivo hacia quienes aún caminan en tinieblas. Nuestra separación debe ser santa, no orgullosa. Debemos ser como la sal, que preserva sin contaminarse. La soledad también nos enseña autosuficiencia espiritual. Muchos creyentes dependen demasiado de la emoción grupal, de la motivación externa, del apoyo constante de otros.
Pero el elegido, maduro, aprende a encontrar en Dios solo toda su satisfacción y fortaleza. Esta madurez espiritual es precisamente lo que nos capacita para ayudar a otros que atraviesan sus propias crisis de soledad. Quien ha aprendido a caminar solo con Dios puede guiar a otros por el mismo sendero. Nuestras lágrimas de ayer se convierten en el bálsamo para las heridas de hoy. Spurgeon frecuentemente hablaba de cómo sus períodos más solitarios fueron también los más fructíferos en términos de crecimiento espiritual. En el silencio, aprendió a escuchar la voz de Dios. En la soledad, desarrolló intimidad con Cristo. En el aislamiento, encontró su verdadera identidad como hijo del Altísimo. La soledad del elegido no es castigo divino, sino preparación celestial. Dios está moldeando vasijas de honra, y ese proceso requiere tiempo a solas en el taller del Maestro. Las presiones externas se reducen para que las transformaciones internas puedan completarse sin interferencias. Finalmente, hermanos amados, recordemos que la soledad del elegido es temporal, pero la comunión eterna es nuestro destino glorioso. Spurgeon nos recuerda que cada paso solitario en este mundo nos acerca más a la gran reunión celestial donde encontraremos a todos los redimidos de todas las edades. Esta perspectiva eterna transforma completamente nuestra experiencia presente. Ya no vemos la soledad como pérdida, sino como inversión. Cada sacrificio relacional por causa de Cristo será recompensado 100 veces en la eternidad. Como dice 2 Corintios 4:17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Que el elegido que camina en soledad no está realmente solo. Está acompañado por el Espíritu Santo, rodeado de ángeles y precedido por la nube de testigos que ya corrieron su carrera. Estamos conectados con una familia espiritual que trasciende tiempo y espacio. ¿Sientes en tu corazón esa conexión con los santos de todas las edades? ¿Has experimentado esa certeza de que no estás solo en tu caminar con Cristo? Comparte tu testimonio en los comentarios. Spurgeon nos exhorta a abrazar esta soledad con gozo, sabiendo que es señal de nuestra elección divina. No luchemos contra ella, sino aprovechémosla para profundizar nuestra relación con aquel que nunca nos dejará ni nos desamparará. Mientras caminamos por este valle de lágrimas, recordemos que nuestro hogar verdadero nos espera. Allí no habrá más soledad, no habrá más incomprensión, no habrá más separación de aquellos que aman verdaderamente a Cristo. Toda lágrima será enjugada, toda separación será sanada. Si este mensaje ha tocado tu corazón, si reconoces en estas palabras tu propia experiencia como elegido de Dios, te invito a suscribirte a este canal, donde continuamos explorando las profundas verdades que Spurgeon nos enseñó. Comparte este video con alguien que también camina en soledad por causa de Cristo. Gracias por acompañarme en este recorrido por las enseñanzas del Príncipe de los Predicadores. Si este contenido ha edificado tu vida espiritual, no olvides suscribirte al canal, compartir el video con otros creyentes y continuar viendo el próximo mensaje que aparecerá en tu pantalla. Que Dios les bendiga abundantemente. La soledad del elegido también revela el corazón verdadero de quienes nos rodean. Spurgeon observaba que nuestro crecimiento espiritual actúa como un espejo que refleja la condición espiritual de otros. Algunos se sienten convictos y se acercan a Dios, mientras que otros se alejan, porque nuestra luz expone su oscuridad. Esta revelación puede ser dolorosa. Descubrimos que algunas amistades estaban basadas únicamente en intereses compartidos, superficiales. Cuando esos intereses cambian por pasiones espirituales, las relaciones se desvanecen. No es que hayamos cambiado para mal, sino que hemos crecido hacia lo mejor. Jesús experimentó esto cuando muchos de sus discípulos lo abandonaron después de una enseñanza difícil. En Juan 6:66 leemos: Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. El crecimiento espiritual siempre separa a los comprometidos de los casuales. El elegido
debe aprender a no tomar estas separaciones de manera personal. No somos nosotros quienes rechazamos a otros, sino que nuestra nueva naturaleza simplemente revela incompatibilidades que ya existían. Como aceite y agua, algunas mezclas son imposibles sin comprometer la pureza de ambos elementos. Spurgeon enseñaba que esta separación gradual es obra de la providencia divina. Dios remueve de nuestras vidas aquello que podría obstaculizar nuestro crecimiento espiritual. Personas, actividades, entretenimientos, hasta trabajos pueden cambiar cuando Dios está preparando algo nuevo en nosotros. ¿Qué relaciones o actividades has visto cambiar en tu vida desde que comenzaste a tomar en serio tu fe? ¿Has notado cómo Dios ha ido reorganizando tu círculo social? Compártelo en los comentarios. Esta reorganización divina no debe llevarnos al aislamiento total ni a la amargura. El elegido debe mantener un corazón compasivo hacia quienes aún caminan en tinieblas. Nuestra separación debe ser santa, no orgullosa. Debemos ser como la sal, que preserva sin contaminarse. La soledad también nos enseña autosuficiencia espiritual. Muchos creyentes dependen demasiado de la emoción grupal, de la motivación externa, del apoyo constante de otros. Pero el elegido maduro aprende a encontrar en Dios solo toda su satisfacción y fortaleza. Esta madurez espiritual es precisamente lo que nos capacita para ayudar a otros que atraviesan sus propias crisis de soledad. Quien ha aprendido a caminar solo con Dios puede guiar a otros por el mismo sendero. Nuestras lágrimas de ayer se convierten en el bálsamo para las heridas de hoy. Spurgeon frecuentemente hablaba de cómo sus períodos más solitarios fueron también los más fructíferos en términos de crecimiento espiritual. En el silencio, aprendió a escuchar la voz de Dios. En la soledad, desarrolló intimidad con Cristo. En el aislamiento, encontró su verdadera identidad como hijo del Altísimo. La soledad del elegido no es castigo divino, sino preparación celestial. Dios está moldeando vasijas de honra, y ese proceso requiere tiempo a solas en el taller del Maestro. Las presiones externas se reducen para que las transformaciones internas puedan completarse sin interferencias.